certificación orgánica que les permita tener garantía de lo que consumen. Gracias. Enseguida tendrá el uso de la palabra un representante de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, AMPE, el señor Ángel Luján. Muy buenos días, saludo a la apertura del Congreso. Sí. Bueno, en este caso, lo que como queríamos dar como preámbulo también de parte de AMPE y que lidera al Consejo Nacional del Sistema de Garantía Participativa integrado por IDMA, ASPEC y también los consejos regionales de la zona de Perú, que hemos venido trabajando más de 13 años la implementación de este proceso del sistema de garantía participativa, ¿no? Y en este proceso se han ido involucrando diversas instituciones públicas, privadas. En las regiones tenemos al sector público de las agencias agrarias, las direcciones regionales de agricultura que reconocen este sistema, ¿no? A pesar que este sistema no es legal, o lo digo no es legal porque no está reconocido por el gobierno, no tiene un respaldo, pero se viene trabajando desde lo local. Casos exitosos, Huánuco, Abancay, Huancavelica, Lima mismo, ¿no? Con diferentes niveles de avance, ya productores acreditados, reconocidos por los gobiernos regionales en sus mercados ecológicos, fortaleciendo los canales cortos de comercialización con productos agroecológicos, ¿no? Pero frente a estas limitaciones también saludamos a que tanto el MINAGRI, SENASA, el Congreso hayan puesto en agenda y hayan promovido la ley que reconozca al SGP, inserten en esta ley, y también la propuesta del Decreto Supremo de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica. Pero pese a eso, nosotros hemos tenido diversas reuniones revisando el decreto, la propuesta del Decreto Supremo, y hemos encontrado diversas, inconformidades desde el Consejo Nacional del SGP, que no recogía los principales elementos del manual de procedimientos del SGP que ya habíamos construido como Consejo Nacional. Lo que dijo, a lo que me antecedió el señor Maraví, que la esencia principal de la pequeña agricultura, ¿no? Las prácticas agroecológicas. Y frente a eso hemos desarrollado una tabla integrada de planteamiento de alternativas y sustento, ¿no? Que cómo debería decir, y todas ustedes las tienen en sus carpetas. Allí es donde reflejamos las principales preocupaciones, ¿no? De cómo podría afectar al normal proceso del sistema de garantía participativa para la acreditación de los pequeños productores, y parte de estos ya ha sido alcanzado formalmente luego de los 90 días de consulta que sustentó el ingeniero Maquera, ¿no? Hemos alcanzado formalmente, y parte de estos, no sabemos si qué parte de este planteamiento de alternativas y sustentos se están recogiendo y en qué medidas se están incorporando en el Decreto Supremo. Entiendo que van a tener la próxima semana un resultado del documento final, pero también pediríamos que nos alcancen a nosotros como Consejo Nacional, a la sociedad civil, para poder revisarlo con las organizaciones de productores y ver cuánto se ha recogido de estos, ¿no? Y también que podamos tener otra reunión, porque si se llega a aprobarse, como dice, la próxima semana o de acá a un mes, arbitrariamente, directamente sin haber entrado una preconsulta, estaríamos negando también a la opinión del Consejo Nacional. Eso es lo que veamos nosotros como AMPE y también con el Consejo Nacional del Sistema de Garantía Participativo. También destacar en esta tabla integral es los elementos los más álgidos son como el sistema de garantía participativa está propuesto para que sean conformados como organismos sin fines de lucro de certificación. Entonces allí se plantea una inscripción de estos organismos de certificación a un costo alto.
también las sanciones, las sanciones, infracciones a un costo alto, que para la pequeña agricultura o los pequeños productores es muy oneroso, que no que estaríamos yendo contra su patrimonio que tienen ellos, ¿no? Planteábamos multas de acuerdo a la vulnerabilidad económica, la zonificación de estas poblaciones, de los pequeños productores, y también al retroceso de transición o a cero, ¿no? Viendo las infracciones. Otro de los aspectos también veíamos que el tema de que no estaba tan claro el tema de la certificación de ámbito departamental, pero en estas reuniones hemos entendido que la certificación de la constitución de estos organismos sin fines de lucros que estén en el ámbito departamental, pero también los que están en las zonas fronterizas de otras regiones también pueden acceder a esta certificación al organismo sin fines de lucro más cercano, así no limitando al acceso departamental, ¿no? Pero eso sí, entendemos, sí está claro que la comercialización sí es a nivel nacional. Y así podemos encontrar muchos elementos alcanzados en este documento, que es uno de ellos, el tema del sistema interno de control, la situación contractual entre el sistema interno de control o el control social interno que nosotros conocemos del núcleo local con, ¿no?, los operadores con los productores, que ahí muestra que debe haber un contrato o un vínculo legal, y dentro de los núcleos locales no hay un contrato, no hay un vínculo legal, más se basa sobre la confianza, ¿no? La transparencia, y también a nivel de los núcleos locales, tanto en la Amazonía peruana como en la Sierra Altoandina, son grupos de familias que están certificándose, que ahí encontramos conflicto de interés, diríamos, si hablamos legalmente, ¿no? Son familias, comuneros, comunidades pequeñas, y ver algún mecanismo, y ahí también planteamos de que se base sobre la confianza y también sobre un vínculo contractual de compromiso, más que nada, una declaración jurada entre ellos. Bueno, y también en la propuesta del decreto supremo habíamos visto que se separe ambos capítulos, la diferenciación clara entre lo que hable sobre el sistema de garantía participativo exclusivamente y otro capítulo para certificación de tercera parte. Y también visibilice el esfuerzo de trabajo que habíamos visto de la implementación de años atrás de este SGP que ya existe en el país, que no se invisibilice, porque en esta no se reconoce, no se ve el trabajo anterior, se ve como una propuesta que se está creando recién, ¿no? Y también el involucramiento del Ministerio de Agricultura, de los gobiernos regionales, cómo pueden estar en este reglamento, como por ejemplo en la promoción de este sistema, ¿no? En la generación de propuestas de acceso a financiamiento para los núcleos locales. Eso es lo que veíamos en esto. Bueno, y hay muchos puntos más que nos tardaríamos toda la mañana discutiendo, pero esto es en el tema técnico, ¿no? Y esperamos la próxima semana que nos hagan llegar también cuánto ha sido incluido, y sería para conocer el documento actualizado del reglamento de certificación y fiscalización de la producción orgánica. Y cómo se encamina esto con la ley que aprobada desde el despacho del congresista Humberto Morales, con el decreto supremo, ¿no? Y cómo se va la reglamentación más adelante. Y también hablamos de la ley del 29196, y ahí también está el artículo 18 que menciona esto también. Bueno, eso es cuanto puedo aportar, y también los demás colegas del Consejo Nacional pueden aportar. Gracias. Muchas gracias. Enseguida tendrá el uso de la palabra el representante del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, ITMA, el señor Gabriel Mejía. Pero aquí está. Buenos días a todos los
amigos, amigas, productores, productoras, sobre todo los dirigentes que han venido de varias regiones, especialmente a los congresistas, ¿no? Al congresista Morales, gestor de la ley, al congresista Arce, y a varios congresistas de la Comisión de Agricultura y a todos los que han apoyado. Como lo mencionaba Ángel, y seguramente Eusebio, el presidente nacional de AMPE, que seguramente hará también las precisiones del caso y poniendo algunos puntos claves. El sistema de garantía participativo viene funcionando en el Perú hace aproximadamente 15 años. En el Congreso ustedes trabajan todos los días políticas públicas nacionales, los consejos regionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, políticas públicas locales, regionales. Hay un mundo real que todos los días los pequeños productores, las amas de casa, todos los ciudadanos lo vemos, lo constatamos, y hay un mundo formal. Y las políticas públicas, por supuesto, están orientadas a solucionar problemas reales. El Perú es un país megadiverso. No voy a abundar más porque creo que todos sabemos la extraordinaria riqueza. En la apertura de los Juegos Panamericanos ha habido una ceremonia donde de alguna manera hay una serie de elementos que sintetizan el potencial del Perú. Y a nivel productivo hay una extraordinaria diversidad. Más de 3.500 variedades de papas, de ocas, tubérculos, maíces, etc. En el Perú, como sabemos, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario, el CENAGRO, del 2012, y que seguramente ha variado poco, tenemos más de 2.300.000 productores. El 90% con áreas menores de 10 hectáreas y el 80% menos de 5 hectáreas. Y hay análisis más detallados de ese conjunto de productores pequeños, solo el 10% está articulado con el mercado. El resto es principalmente de autosostenimiento, de subsistencia. Dentro de ese conjunto de productores, millones de familias productoras a nivel nacional, existe cada vez mayor un grupo de pequeños productores que apuestan como filosofía de vida por la agricultura familiar ecológica, la producción agroecológica. Mi institución, el IDMA, que trabajamos en varias regiones del país, en Huánuco, Ancash, Apurímac, Huancavelica, Lima y otras regiones, hemos constatado, somos aliados de años con el AMPE, los pequeños productores, ASPEC, que trabaja el consumo para cerrar la cadena. La producción ecológica se viene alentando hace más de 30 años en el Perú. Pero si nos remontamos, incluso hacemos historia, en la época Inca, pre-Inca, esencialmente era producción orgánica, porque no conocíamos los agroquímicos, que vienen a partir de las guerras mundiales y con los insumos que sobran. Por eso la Bayer, Syngenta y otros, ¿de dónde son? Creo que tampoco amerita detenerse más en ese análisis. Históricamente el Perú ha tenido una producción diversa. Las chacras agroecológicas andinas, amazónicas y también en las zonas costas. Es esencialmente pequeña producción diversificada y donde de manera natural hay un control biológico, hay un control integrado que se ha ido perdiendo por la aplicación indiscriminada de productos químicos y que el SENASA no ha tenido la suficiente capacidad para poner freno. Y todos los días se incrementa el cáncer y otros males precisamente porque como políticas de Estado no hemos dado respuesta y frenar incluso el ingreso de transgénicos, que la OEFA lo ha precisado ya en regiones como Ancash y en otros del país. Ese mundo real que los productores a nivel nacional lo vienen construyendo hace muchos años y el avance de la producción ecológica tiene que tener respuestas claras del Estado. El Estado no puede estar de espaldas a la realidad. El SGP, y hay una serie de documentos, cuando leemos todos los antecedentes de la ley, ahí están, y el congresista ha recogido, anteriormente Marisol Espinosa también tuvo un proyecto de ley y lo recogió. Hay varias publicaciones, tiene Terranova, nosotros como IDMA tenemos, el Consejo Nacional tiene 3 versiones de manuales que se ha ido mejorando con instrumentos, fichas de monitoreo para certificar a los pequeños productores.
y hay un sistema desarrollado. Este documento que tengo acá es SGP, Instrumento de Inclusión, Promoción y Certificación de Productos Agroecológicos que cuidan la salud y el medio ambiente, donde se ponen experiencias de varias regiones del país y está documentado. El Minagri, no me quepa la menor duda que tiene profesionales competentes y tiene muchos aportes al país. Pero en materia de producción orgánica, no podemos desmerecer la participación de Marly López, de profesionales, hay un esfuerzo, pero pruebas al canto. ¿Hay una política nacional de fomento de producción de la producción orgánica? No la hay. Hay esfuerzos, hay pequeños recursos que se colocan, y una política pública que no le asigna recursos es papel, es letra muerta en el papel. Por lo tanto, ahí requerimos, aprovechando la ley y la modificación de la ley, congresistas, realmente países diversos a nivel mundial y en Latinoamérica tienen programas nacionales de agricultura ecológica. Se cae de maduro que el Minagri tenga un programa nacional de agricultura ecológica en el contexto y por supuesto armonizado con la ley de agricultura familiar, y todas las leyes que ustedes han sacado muy bien en el Pleno Agrario, pero a nivel de producción orgánica no hay un programa nacional con fondos. ¿Y cuánto hay que asignarle? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿Cuánto? Agrorural, ¿cuánto tiene de fondos? El sector agricultura en general sabemos que está desatendido, por eso el paro agrario. Pero la producción orgánica en particular, que mata 3 pájaros de un solo tiro, lucha contra la pobreza, porque esos productores que tienen agrobiodiversidad, los guardianes de la agrobiodiversidad de Huancavelica, de Huánuco, de Cusco, de Apurímac, de Puno, esencialmente sobre los 3.000 metros son productores orgánicos. Y personas, muchos dirigentes a nivel nacional como Victoriano Fernández, que viene todos los domingos a la feria de Brasil, de la Avenida Brasil, la feria Comapega, porque hay muchas ferias ecológicas a nivel nacional, casi se muere hace unos meses atrás. ¿Cuál es el incentivo, el rol real del Estado en apoyo a sus pequeños productores, principalmente que cuidan la salud de las personas y el medio ambiente? Y para ir terminando, SENASA. SENASA es parte del Ministerio de Agricultura. El ingeniero Maquera, que nos hemos reunido varias veces, es una persona correcta, pero no basta personas correctas. Requerimos normas que aterricen a partir de la realidad. El SGP se ha construido hace 15 años. Hay ordenanzas regionales de Apurímac, de Huancavelica, de Huánuco. Lima Metropolitana está por sacar una ordenanza que reconoce el SGP. El gobierno regional de Lima, Junín tiene ordenanzas y varias regiones en el Perú tienen ordenanzas porque el Ministerio de Agricultura y el SENASA estaba de espaldas a un proceso que en la realidad venía funcionando hace tiempo. Y cuando hemos revisado, y no se trata de poner objeciones a nadie, es parte de la realidad, y para ir terminando mis últimos comentarios, cuando hemos revisado los antecedentes de la ley que ha sido aprobada, varias entidades públicas y privadas se han pronunciado o dan opinión técnica, porque son profesionales y entidades competentes y autorizadas. La propia ley de producción orgánica refiere al Minagri, al SENASA como autoridad competente, al INIA para la promoción. ¿Qué dijo SENASA cuando le consultaron? No estaba de acuerdo con la ley. Así de simple. Entonces, ingeniero Maquera, por favor, transmita al ingeniero Pedro, al jefe de SENASA, requerimos, jefe de SENASA, que pongan los pies sobre la tierra y que se den cuenta que hay un mundo real que lo ha rebasado hace mucho tiempo. Y ese mundo real en producción orgánica pasa por incorporar, no es la panacea todo, es un instrumento de inclusión, porque si yo tengo un producto cualquiera, papa nativa, de colores, roja, azul, oca, mashua, yo me voy a cualquier restaurante de Gastón de 5 tenedores orgánicos, encuentro lomo fino con puré de mashua orgánica, de Ayacucho, de Cusco. Ese avance, que es el avance del mundo real, no está convalidado con las normas, empezando por producción orgánica. Entonces, la ley que modifica la ley de producción orgánica, ¿no? Que modifica la ley, que ustedes lo conocen, la ley 29.196, porque esta ley aprobada modifica algunos artículos. La ley anterior
Miren, solo en su artículo 4 lo ponía el SGP como un concepto, nada más, pero no lo desarrolló. Esta ley, y creo que el mayor reconocimiento, porque es una ley que reconoce un proceso, una política que parte del mundo real. Ahora hay artículos específicos del reglamento de esa ley anterior, el artículo 18 y la disposición, hay una disposición complementaria, creo, la disposición transitoria única, que le daba a SENASA, cuando salió el reglamento de la ley, 60 días, para que en base al artículo 18 del reglamento de la ley anterior, saque la norma sobre la certificación para pequeños productores. ¿Y cuándo fue aprobado el reglamento con el decreto supremo 018? 2012. Estamos en el 2019. Pasó medio año, 10 meses, o sea, les llegó. En términos concretos, no les interesó como política pública sacar esa norma. Yo creo que, pero como todo el tiempo no podemos vivir del pasado, y creo que hay profesionales serios y el mundo cambia y las personas inteligentes cambian, SENASA tiene una tarea. A partir de esta ley, yo creo que el SGP, como lo tiene Bolivia, lo tiene Chile, lo tiene México, y ya Chile, México, otros nos previenen. Ojo, que no aprueben la norma del SGP legalista para que sea imposible su aplicación por los pequeños productores. Porque lo mejor que a veces ocurre cuando no se quiere aplicar, se saca una norma recontra legalista y revisen la propuesta de SENASA, que ahora, cuando hemos discutido, ingeniero Maquera, punto por punto, y le hemos dicho, no se trata de ponerle a un pequeño productor que está en la situación de pobreza y tiene agrobiodiversidad, que pague por un trámite en torno a UITs, ¿cuánto? 4,000 soles, 5,000, para certificar, para acreditarse, etcétera, etcétera. Creo que eso no es parte de la promoción y la labor de fomento. A partir de esta ley, y creo que ingeniero Maquera transmita al SENASA, y estoy seguro que ustedes lo van a hacer porque es parte del mundo real, porque los amigos mexicanos se acuerdan, porque cada año, y el último encuentro nacional ha sido en Pucallpa, y los compañeros de Terranova, los compañeros Guillermo Maraví del Minal, las productoras que están acá, varias, pueden comentarles de detalle todo lo que se hace, y la propuesta que hemos llevado al SENASA se ha discutido en un encuentro nacional. O sea, no estamos llevando algo que se nos ocurre o pasó una mosquita y se nos ocurrió. No, son a partir de experiencias y aportes de las organizaciones regionales socias de AMPE y de todos los que trabajamos en proyectos de desarrollo con los gobiernos locales, regionales. Huancavelica tiene como reto región orgánica. Miren, ese reto que se ha impuesto el gobernador de Huancavelica, hay que saludarlo y apoyarlo todos. ¿Cómo va a cumplir su meta de ser región orgánica? Si son, creo que 150,000 productores en Huancavelica, si contratan una certificadora de tercera parte, cada pequeña organización tendría que gastar 3,000, 5,000 dólares. ¿Le alcanzará al gobierno regional para que certifique a todos? El SGP es la solución. Ese es el instrumento de inclusión y de aterrizar una política pública para que esa producción de Huancavelica que ya está en el mercado vaya al mercado nacional y por qué no más adelante al mercado mundial, como en Brasil, con el SGP también se está certificando, empezando por la comunidad andina. Entonces termino. ¿Qué pasos considero? Y en el Consejo Nacional hemos venido discutiendo y en el IDMA le hemos venido reflexionando con Juan Bacari, nuestro director ejecutivo. Yo soy el director adjunto del IDMA, con los productores que trabajamos, que varios están acá y conocen de cerca varias tareas. Creo que saludo ese deseo que haya un equipo de trabajo para que salga un reglamento bueno. Tiene que salir el reglamento de esta ley. Ojo, son dos instrumentos diferentes. Uno es el reglamento técnico de producción orgánica, que veníamos discutiendo con SENASA, que integra la certificación de tercera parte con empresas y al SGP, es el reglamento técnico. Y otro es el reglamento de la ley, esta ley que ha sido aprobada. Y ahí hay que analizar el artículo 18, la disposición transitoria que ya no sirve porque hace siglos que ya se fue superada, y ese reglamento de la ley, de la nueva ley que modifica, creo que nos lleva a tener un reglamento para el SGP, como hay en Bolivia, como hay en otros lados, que recoge la participación holística, que promueve la pequeña agricultura, que lo certifica y que al final va a contribuir con la seguridad alimentaria del país, a conservar el medio ambiente, a afrontar el cambio climático, porque el IPCC
el panel intergubernamental de cambio climático, que son los científicos más reconocidos a nivel mundial sobre cambio climático, reconocen que la agricultura ecológica es la estrategia más potente para mitigación y adaptación para las zonas vulnerables de países de montaña como el Perú en pleno proceso de cambio climático. Lucha contra la pobreza, articulación al mercado para mejorar la economía con certificación para que se reconozca y finalmente para afrontar el cambio climático. Yo creo que tenemos un reto que no quede en palabras, solo se requiere que lo que ocurre en la realidad se transfiera a los documentos, a las normas que son políticas públicas. Gracias. A continuación tendrá el uso de la palabra el representante de Terra Nova, el señor Carlo Prodés. Muy buenos días a todos, señores congresistas, señora congresista Morales, señor congresista Arce. Buenos días, muchas gracias por la iniciativa. Bueno, vengo en representación del sector de cooperación internacional, que como decían los que me han antecedido, ha venido acompañando un poco el tema de implementación del SGP en las últimas décadas, con intervenciones desde lo local hasta lo nacional. Saludar a los representantes de SENASA, en particular el señor Félix Maquera, por el trabajo conjunto que se viene desarrollando, sobre todo en los últimos años, con respecto al tema del decreto para la certificación y la fiscalización de la producción orgánica. Creo que, como decían los compañeros de AMPE, hay un avance considerable en los últimos meses que hay que poner en la mesa. Creo una convergencia entre instituciones públicas y los productores y las entidades que acompañamos. Sin embargo, creo que el argumento o el tema que nos llama el día de hoy a esta reunión es la reglamentación de la ley que supera la valla del decreto de control y fiscalización, que sigue siendo un instrumento esencial que va a alimentar la reglamentación de la ley, pero que de una u otra forma la ley nos permite abordar de manera más integral lo que son las problemáticas, los desafíos y los resultados que queremos alcanzar en el corto, el mediano y el largo plazo. Cuanto creo que más allá del proceso de control y fiscalización hay un elemento fundamental que siempre ha sido solicitado por el Consejo Nacional del SGP, por los productores, que es el tema de la promoción. Esa promoción evidentemente requiere una política de Estado, como decía antes Gabriel de IDMA, una política que aclare qué quiere ser finalmente el Perú como país. Por lo tanto, ya no estamos hablando de seguridad, sino estamos hablando de soberanía, que es un concepto evidentemente mucho más amplio. Si el Perú quiere ser un país que produce orgánicamente, que consume alimentos saludables, bueno, creo que esa es la ocasión. Esa ley debería abrir una puerta justamente para abordar la temática desde ese punto de vista. Después, como decía Gabriel, el SGP termina siendo un instrumento importante, fundamental, que necesita ser un instrumento de inclusión social y económica, coincidimos perfectamente, pero que es un elemento más de un engranaje, de un sistema en el que los peruanos deciden qué tipo de país y qué tipo de agricultura y políticas agraria quieren tener. Bueno, en ese aspecto creo que hay elementos fundamentales que la reglamentación debería abordar. Uno de ellos tiene que ver con la innovación. Muchas veces se tiene la idea de que la producción que parte de conocimientos ancestrales, como me decía el ingeniero Maraví del Ministerio del Ambiente, es una producción atávica, atrasada, del pasado. Y eso no es cierto. Pero tampoco estamos hablando de un sistema de producción estático. Es un sistema dinámico que necesita ser alimentado y que por lo tanto necesita inversión en el aspecto de innovación e investigación. Hay universidades que pueden acompañar ese proceso, empezando por la Universidad La Molina como referente del sistema agrario en el país, pero muchas universidades también en otras regiones, y hay un elemento fundamental que debería estimular ese proceso de innovación. El primero es el potencial agrobiodiverso del país. El segundo es abordar la cuestión del cambio climático, que es una cuestión pendiente. El país hace poco ha tenido una política sobre el tema del cambio climático, en algunos elementos cuestionada, pero ya la tiene, pero hay que invertir. Y la agricultura familiar y los pequeños productores están muy expuestos al cambio climático. La innovación y la investigación van a ser fundamental para superar esa valla y para hacer que ese sistema sea sostenible en el tiempo. Otro elemento fundamental, creo que ASPEC, como asociación que representa a los productores, nos va a dar todos los alcances, es que el país que soberanamente decide tener una producción limpia, es un país que permite que los productores y los consumidores se encuentren, conversen, se reconozcan y generen una relación de mutua confianza.
Desafortunadamente el Perú no ha invertido en ese aspecto. Yo los felicito por las iniciativas referidas al tema de seguridad alimentaria, creo que es otro de los aspectos fundamentales, pero eso pasa por una información, por un proceso de información y sensibilización a la población. Los octágonos son un avance importante en ese proceso, pero no pueden ser lo único, eso debe empezar de lo local. Ese encuentro productor-consumidor es el que nos va a acompañar a un sistema de producción que reconoce, valida, invierte en la cadena corta de comercialización, que no quieren ser, digamos, un sistema que aísle el país. Nosotros hemos venido acompañando desde hace décadas ese proceso y estamos convencidos, como decía Gabriel, que esa no es una visión peruana. Hay muchos otros países involucrados. El año pasado en Piura participaron 10 países de Centroamérica y de Sudamérica que implementan SGP, que tienen política de Estado. Hay una apertura. Ese es un proceso que empieza en lo nacional, pero que podría ser un sistema que fomente una economía a nivel decano de Mercosur. Pero ese alcance justamente lo definen los poderes del Estado, sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo tanto, esa visión y ese proceso de desarrollo creo que debería acompañar el SGP. Pero tenemos un reto más grande. La mayoría de la población que accede actualmente o podría acceder a ese sistema pertenece a la franja más vulnerable del país, una franja que está en un proceso de marginación en lo social y en lo económico. Por tanto, sí coincido con lo que me han antecedido, que lo que se ha trabajado con SENACE en estos meses ha sido justamente tratar de flexibilizar requisitos, acceso y accesibilidad del sistema, también en términos de costo, por lo tanto costo para la certificación, multas en caso o sanciones no pecuniarias para eso, para que justamente el sistema sea inclusivo y permita a la población poderse desarrollar. Pero en ese elemento, uno de los aspectos fundamentales, y que lo resaltaba el congresista Morales, es qué tanto estamos apostando en un sistema diversificado. Esas chacras viven de ese sistema, pero las políticas nacionales no solo no lo valoran, sino que lo socavan. La mayoría de la inversión que realiza el ministerio está enfocada a cadenas productivas, que no cuestionamos el enfoque de cadena, sino que si el enfoque de cadena parte de un principio de monocultivo, desafortunadamente destruye la biodiversidad del país. Entonces, si yo para postular a un fondo, Agridea, Procompit, etc., solo me puedo enfocar a una cadena productiva. Si mi sistema actual para certificar en orgánico solo se debe enfocar a un solo producto, automáticamente lo que estoy haciendo es destruir mi sistema de producción. ¿Qué va a pasar a la larga? Afectaría mis recursos productivos, mi suelo, mi agua, mi sistema hídrico, y en el largo plazo afectaría mis medios de sustento. Y bueno, ese es el proceso que tenemos hoy en día, un país que en su zona rural está sujeto a un empobrecimiento constante. Por lo tanto, la reglamentación de la ley, y por eso hay una diferencia marcada con el decreto, va a permitir abordar esos aspectos de manera integral, y esos aspectos evidentemente son fundamentales. Entonces, nosotros creemos, como sector cooperación internacional que acompañó ese proceso, que sería oportuno que se cree una comisión ad hoc, integrada tanto por las entidades públicas y privadas que han participado en ese proceso, no muy numerosa evidentemente, para que el trabajo técnico pueda ser lo suficientemente rápido, pero a la vez minucioso y detallado, y que plasme una propuesta de reglamento, utilizando experiencia, como decían mis antecesores, muy interesante, como por ejemplo la de Brasil, la de Bolivia, la de México, y por lo tanto se plasma un reglamento que de manera integral promueva la producción orgánica en el país y alimente un plan y una política nacional de producción orgánica. Bueno, este es nuestro aporte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.